Ahora sí. Consideraciones éticas. Nosotros ya estamos en la fase de comenzar a hacer la colecta de datos. Entonces aquí la parte ética es el pilar, ¿no? El pilar fundamental en toda investigación, en este caso una investigación académica. Porque tenemos que cumplir normativas, sobre todo que garanticen una conducta apropiada durante toda la colecta de datos, el proceso de investigación, ¿no? Independiente que vayan a trabajar con personas, animales, etcétera. Entonces, aquí es el primer paso para nosotros, luego el trabajo sea validado, ¿no? Y sobre todo que los resultados sean aceptados. Entonces, esta parte de la parte ética es un elemento muy importante para la protección tanto de las personas que están siendo evaluadas o entrevistadas, así como de las personas que están entrevistando. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la ética en la investigación? Porque tenemos que nosotros siempre regirnos a los derechos, a los derechos. El derecho que garantiza el respeto de derechos humanos fundamentales en todo momento es una forma de prevenir los daños, ¿no? Potenciales a los participantes, así como a las comunidades involucradas, ¿no? Si se trabaja con pacientes también. Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, tenemos que considerar que necesitamos nosotros permiso de parte de la universidad. Después que ustedes han terminado su proyecto, este va a ser enviado al comité de ética de la universidad. Ahí ustedes van a tener el permiso de parte de la universidad, en los cuales han evaluado si ustedes no van a hacer ningún tipo de daño y sobre todo que el trabajo pues tiene una validez científica, sobre todo que tiene un nivel de credibilidad, porque va a contribuir sobre todo a avances en los estándares de integridad académica y profesional. Si están trabajando con pacientes, ustedes en hospitales, sus trabajos tienen que pasar por el comité de ética del, puedo silenciar, el comité de ética del hospital. Lo que sí les recomiendo que vayan averiguando ahora, porque a veces eso demora bastante tiempo, o sea, permisos, la aprobación del comité de ética, la universidad, cada hospital tiene su política. ¿No? Es decir, les van a pedir que presenten sus proyectos, que presenten la aprobación del comité de ética de la universidad, que presenten también la aprobación del proyecto de parte de la universidad, ¿no? Porque si pasa alguna cosa, la universidad va a pasar como una especie de auditoría, entonces ellos tienen que decir, sí, hemos cumplido, el alumno ha presentado tal, 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 ¿no? Porque imagínense que si pasa algo, la universidad, pues, el hospital, tiene que respaldarse. Por eso tenemos que cumplir todas las normativas. Entonces, estos principios éticos tienen que ver, obviamente, con la dignidad humana, el respeto absoluto a cada persona, con la selección imparcial de los participantes, o sea, de una forma equitativa. Eso lo vamos a definir luego, la forma como ustedes van a comenzar a seleccionar a sus participantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, el estadístico les va a explicar de toda la población cómo seleccionan a su muestra, ¿no? Cuando los pacientes pueden 5.000, ya entonces sacamos una proporción y ustedes van a evaluar a 200. Ya, pero ¿cómo voy a seleccionar esos 200? Hay formas, ¿no? De forma aleatoria, por grupos, etcétera. Entonces, el trabajo que se va a realizar, pues tiene que tener un máximo de beneficios y un mínimo de daño. Es lo que evalúa siempre el comité de ética, ¿no? Y también tener, ustedes como investigador, tener la autonomía de tener la libertad de poder elegir a los participantes. Obviamente que ustedes en las tesis tienen que señalar la forma como han seleccionado. Profesores, yo no voy a seleccionar porque voy a trabajar con todos los alumnos del primer ciclo. Ok, entonces en el momento de narrar, esto ya lo vamos a ver en investigación. Ustedes van a colocar la forma como han seleccionado. Claro que ahora nosotros vamos a definir en procedimiento, ya las siguientes clases, cuáles son los criterios de selección, ¿no? De selección y los criterios de exclusión. Claro, exclusión hay que tener mucho
el cuidado de usar la palabra exclusión, que no se vaya a notar como discriminación, no, exclusión desde un punto de vista científico, o sea, a qué personas ustedes no van a considerar en el estudio. Por ejemplo, voy a considerar estudiantes de 16 a 22 años. Ok, ¿quiénes serán excluidos? Los menores de 16 y los mayores de 22. Voy a hacer la evaluación del uso de los auriculares y la pérdida de audición, supongamos, o el desempeño académico. Ok, ¿a quiénes vamos a incluir? A los alumnos de la facultad tal, tal, tal. Ok, ¿y a quiénes van a excluir? A las personas que ya tienen pérdida auditiva desde nacimiento, por ejemplo, una cosa congénita, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ser narrado y también ser usado con mucho cuidado, que no se interprete que se está discriminando. Entonces, cuando nosotros hablamos de marcos normativos internacionales, pues existen códigos, ¿no? Como el Código de Nuremberg en 1947, habla justamente sobre la ética en investigación con humanos, ¿no? Tras juicios, obviamente, dados por la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de Helsinki, muy conocido, en 1964, que habla sobre, es un documento acerca de investigación en medicina dado por la Asociación Médica Mundial. El informe de Belmont, que establece los principios de ética en investigación con seres humanos. Y así vamos a tener normativas también de directrices, pautas nacionales, regionales, internacionales, que todo eso tiene que ser cumplido y ustedes van a colocar en la parte de ética, ahí les estoy dejando algunos ejemplos, que por ejemplo están cumpliendo la normativa tal, ¿no? Dependiendo dónde van a hacer sus colectas. El valor, ¿no? El valor, obviamente, si están haciendo un trabajo es porque el mayor objetivo es mejorar el bienestar, ¿no? De salud, bienestar social, que ustedes con todo el trabajo que están haciendo en hacer la colecta de información, porque les está costando hacer la colecta, ordenarlo y luego ahora comenzar a armar su instrumento, pues es un conocimiento valioso. Ustedes mismos dicen, no, no encuentro, no puedo, me la paso buscando y no encuentro. Eso ya es un gran aporte. Por eso dice, ¿no? Debe generar conocimiento relevante y útil para la sociedad, porque el resultado que ustedes van a obtener obviamente va a ser útil, porque va a conllevar algunas recomendaciones en la institución donde ustedes están aplicando sus investigaciones. También hay que considerar y hay que tener mucho cuidado de no hacer, sobre todo en los niveles, ¿no? No hacer copia directa de una investigación. Por eso es que ustedes van a crear sus instrumentos. Sí, profesora, pero ¿puedo usar de referencia otros tres, cuatro instrumentos? Claro que sí, pero no es una copia fiel, ¿no? Ustedes tiene que ser un trabajo original, no es una duplicación innecesaria, ¿no? O, por ejemplo, eh, una cosa que a veces pasa es que, ay, le salió en la muestra 275 y ustedes con el máximo esfuerzo llegaron a 240 y dicen, ah, bueno, voy a completarlo, no hay ningún problema, completo. Eso ya es totalmente antiético. Antiético, primero porque sus resultados no van a reflejar lo que el estudio desea, ¿no? Mostrar. Y segundo, a los estadísticos no podemos engañarlos. Ellos con todos los coeficientes, vamos a ver luego las tablas bivariadas, multivariadas, ahí se observa claramente que los datos han sido falseados. Es mejor colocar dentro de las limitaciones que no se llegó a la meta. Por eso es que el estadístico necesita saber quiénes son realmente su población, con quiénes van a trabajar y sobre todo la proporción. ¿Ok? Entonces, todo esto, pues, por eso dice, ¿no? Originalidad y contribución significativa del estudio, ¿no? Para ello, pues, justo la próxima semana vamos a hablar acerca de confiabilidad, validez. ¿Qué significa esto en los instrumentos? Es todo un proceso, es una parte estadística, no es complicada, pero sí hay que entenderlo, ¿no? Desde la validación de juicio de expertos, es por eso que cuando hablamos de validez científica, pues tiene que cumplir una metodología rigurosa, que tiene que ser aprobado por científicos y razón por la cual yo les decía, ¿no? Sus instrumentos van a pasar por juicio de expertos, no porque ustedes necesiten una firma, porque al final, ah, mi amigo me lo puede firmar, pero al final
su trabajo, el trabajo que van a presentar, el instrumento, no tiene el brillo que debe de tener, porque la persona no lo revisó desde un punto de vista de especialista, ¿no? Riguroso desde un punto de vista de investigación, solo les hizo el favor. Y al final sus instrumentos no quedan bien aprobados, no tienen una buena validez. Y esto ustedes van a sufrirlo cuando van a hacer la colecta y las personas no interpretan bien las preguntas, las personas solo les responden porque hay que cumplir, pero al final sus datos obtenidos no son ricos y no consiguen hacer un buen análisis. Entonces, es una cadena. Entonces, por eso es que hay que cumplir, que sus instrumentos sean validados. Por eso dice, ¿no? Probados, ¿no? Que las preguntas sean sencillas y sobre todo claras. Porque uno de los grandes problemas es que una pregunta ambigua lleva a resultados malos. Se hacen. Doctora, con respecto a lo que usted está refiriendo, me ha pasado varias veces, bueno, más de dos, creo que fueron dos, tres veces, sí. En un análisis de base de datos, siempre hay una tabla o uno de los valores que sale súper elevada. Exacto. Y eso por lo general suele ser dada por que cuando el entrevistado o el paciente, cuando llenó los datos, o bien lo llenó mal o bien no lo llenó. Eh, Y eso suele generar muchas discrepancias. Y cuando en una estadística se ve una discrepancia amplia, entonces lo que se hace es buscar ese valor o ese examen o ese tabla que está con un valor alterada. Simplemente lo que se hace es purgarlo, eliminarlo y ahí descartarlo. Ahí recién se ve que ujú, este, el- la tabla o el estudio de estadísticos se ve ya más normalizado. Y exacto. eso es un tema muy curioso. Sí, eso es total. Muchas gracias, y así por el comentario. Y es lo que les quería decir, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a abordar a sus participantes, ustedes primero de forma muy respetuosa y luego le tienen que explicar el nivel, o sea, para qué sirve esos datos. Denle su tiempo, no le digan, por favor, apúrese porque necesito hoy día conectar a 10 y voy recién con 5. Entonces la persona se pone nerviosa, se olvida o responde cualquier cosa o a veces puede ser, y como dice Cianci, se identifica que justo a la pregunta 5 todos han respondido de una forma que no tiene lógica. Y entonces, como dice Cianci, tenemos que retroceder. Y cuando retrocedemos nos damos cuenta que la pregunta está totalmente mal planteada, está confusa, y como los participantes no tienen muchas veces el atrevimiento de decir, ¿qué quiere decir esto? Ellos responden cualquier cosa. Al final, los perjudicados es el perjudicado es el investigador, porque sus datos, como dice, tiene que regresar y en algunos casos hasta se tiene que volver a colectar. Entonces hay que tener, por eso es que hay que pasar todas las fases. Juicio de expertos, que ustedes tomen a 3 o algunos casos hasta 5 expertos desde varios puntos de vista. Es decir, ¿cuál es el enfoque de su investigación? ¿Qué necesitan? Eso la próxima semana me van a definir. Yo les voy a preguntar. A ver, de acuerdo al instrumento que están evaluando, ¿qué tipo de expertos necesitan? Entonces, ustedes van a decir, estoy trabajando con alimentos, necesito un especialista en nutrición. Estoy trabajando con datos psicológicos, un doctor, un magíster en psicología o psiquiatría, ¿no? No escojan a los tres de la misma especialidad. Escojan, claro, lo ideal sería dos de cada uno, ¿no? Escojan de diferentes especialidades, así suma porque cada uno les va a dar un aporte. Recuerden que son especialistas. Entonces, claro, yo como docente les voy a revisar si las preguntas están claras, si hay secuencia, ¿no? La forma como están colocando las alternativas. Pero un especialista les va a decir, falta este dato. Si van a trabajar con historias clínicas, les va a decir, también deberías de adicionar este dato mismo en la ficha de colecta, ¿no? O esto es innecesario, o una cosa así, ¿no? Entonces, ellos los van a ir puliendo, por eso cumplan todos los pasos, como dice aquí, para poder tener una validez científica.
Entonces, una validez científica obviamente va a depender de los métodos, ¿no? Como dice, aprobación de juicio de expertos, luego la confiabilidad a través de el alfa de Cronbach, por ejemplo, ¿no? Cuestiones estadísticas. Ahora, va a depender mucho del diseño, por eso que yo, hay más de uno que sí han puesto el diseño en la matriz de consistencia, pero tienen que colocarlo y narrarlo, como yo les había dicho en la parte de metodología, ¿no? Entonces, el diseño tiene que ser claro, coherente, ¿no? De tal manera que los resultados que vayan a obtener sean también reproducibles, porque sus tesis, sus trabajos, tienen que de alguna manera llamar la atención y que alguien diga, wow, qué interesante, este doctor, doctora ha hecho un trabajo interesante, que me gustaría darle continuidad. Voy a usar sus trabajos como base, ¿no? Y entonces esperemos que todos terminen en el curso de tesis sus trabajos y que lo podamos llevar a publicación. Eso es un gran punto. El aporte de toda investigación es a través de las publicaciones. Si no, nos va a pasar lo que le pasó a Santiago Antúnez de Mayolo, que es un científico peruano, estamos hablando por los años de 1920, 30, ¿no? En el cual pues estaba dando los grandes descubrimientos, descubrimiento del electrón, del protón, y él ya había hecho con sus cálculos el descubrimiento de una nueva partícula, que era los neutrones. Es decir, existe una partícula que no tiene carga, por ende es neutro. Entonces él presentó su trabajo en un congreso aquí privado en Lima, ¿no? Claro, él tuvo la facilidad de viajar a otros países, por eso que tenía amplios conocimientos también, pero unos años después, ¿no? Publican, ¿no? Sobre el descubrimiento del neutrón. Era exactamente lo que él había hecho. Entonces él dijo, pero si yo lo descubrí antes, o sea, yo lo he preveído teóricamente antes, ¿no? Entonces le dijeron, sí, pero ¿dónde está su respaldo científico? Y el respaldo científico para todo investigador es una publicación. Él dice, no, pero yo lo presenté ante mis amigos en un congreso. Son sus amigos, o sea, todos pueden decir que sí, pero necesitamos evidencias para ganar el premio Nobel. Es decir, hemos podido tener un premio Nobel en física, pero él perdió justamente porque no publicó su trabajo. Entonces ustedes, en cuanto terminen su trabajo, publíquenlo. No demoren. ¿Saben por qué no demoren? Porque si no, también sus trabajos pierden, a ver, si están colectando ahora en el 2025 y se demoran mucho tiempo y lo publican en el 2027, ya su trabajo ya no es actual, pues, porque las referencias que ustedes están usando hoy son de 23, 22, hasta 25, ¿no? De aquí a 2 años ya son publicaciones pasadas. Entonces, apenas ustedes terminen su trabajo, escríbanlo, ¿no? Yo tranquilamente les puedo ayudar con eso y mándenlo a la revista. Es más, yo siempre les recomiendo a mis alumnos, manden antes de que defiendan. ¿Por qué? Porque si ustedes defienden y dicen, mi trabajo ya fue publicado, los que están como jueces van a decir, significa que ya otros revisores ya acotaron, porque para publicar, ¿no? No es sencillo. ¿No? Porque tienen que pasar todo un proceso. Ustedes mandan a la revista dice, el comité editorial dice, no, este tema no es de interés de nosotros. Gracias. Lo esperamos en su próxima publicación. Rechazado. Buscan otra opción. Ya, van a una revista que es más acorde, ¿no? Con su trabajo. Mandan y luego dicen, ya, es aceptado por el comité editorial. Ahora se va a enviar a ver si cumple todas las partes y si tiene el nivel. Ya, muy bien, pasó. Ahora lo vamos a mandar a los jueces y los jueces les van a mandar una lista de observaciones, desde el punto y coma, gramática, ortografía, las tablas no están bien hechas, levante esto por qué, todo. Entonces, si yo, digamos, soy jurado de tesis y el alumno me dice, mi trabajo ha sido publicado, claro, yo le voy a preguntar en qué revista, ¿no? Por eso tenemos que mandar a una revista Scopus. Entonces, si me dice, fue publicado en Scopus, y sobre todo nivel Q1, Q2, wow, listo, ya no tengo nada que decir, yo solo felicitar y aprobarlo, ¿no? Porque ya otras personas hicieron mi tarea, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo a ustedes, manden a publicar, apenas tengan su trabajo, analizan y manden a publicar porque ellos van a sumar a su trabajo. La probabilidad de que ustedes desaprueben ya pues es prácticamente cero, ¿no? Desaprueben es cero. Entonces, para que un trabajo tenga validez científica, sus objetivos tienen que ser claros. Y esto lo hemos trabajado desde la problemática, ¿no? Tienen que ser metas de investigación precisas, ¿no? Que ustedes tengan claro
que al lugar donde van a ir a hacer colecta tienen ustedes acceso, ¿no? Por ejemplo, si voy a ir a una comunidad, sí, pero tengo acceso, el tiempo, la parte geográfica, ya hemos visto, ¿no? Las limitaciones. Después voy a revisar cada uno de los trabajos y las limitaciones. Ahora nuestro objetivo es calcular la muestra, pero después ya voy a decir, esta limitación retirar, esta queda, esta se queda, esta se retira, se queda, se queda. ¿Por qué? Porque no podemos poner demasiadas limitaciones, ¿no? Es como ponernos la soga al cuello. Obviamente, como dice aquí, va a depender también de la eficiencia de los recursos, ¿no? Claro, si ustedes ponen metas inalcanzables por cuestiones económicas, políticas, etcétera, también ahí no es bueno, ¿no? Entonces, como dice, selección justa de participantes, criterios justificados, eso lo vamos a trabajar la próxima semana, que ustedes tengan cuáles son sus criterios de inclusión, cuáles son sus criterios de exclusión, ¿no? Luego, sin prejuicios, ¿no? Evitar sesgos personales en la selección de sujeto. Tener mucho cuidado cuando trabajamos con exclusión. Distribución equitativa, ¿no? Ahí ya lo tenemos que ver cómo se va a hacer la colecta. Y sobre todo, salvaguardar la integridad, ¿no? Salvaguardar los grupos vulnerables. Si vamos a trabajar con niños, por ejemplo, necesitamos la aprobación de los padres, etcétera, ¿no? Entonces, como dice, la proporción tiene que ser favorable. Riesgo-beneficio. Los beneficios tienen que ser superiores a los riesgos. Profesora, sí, yo voy a sacar tomografía a todos los pacientes. ¡Wow! Eso significa dosis adicionales, eso significa daños a los pacientes. Pero si yo en el estudio voy a identificar, ¿no? Un tipo de diagnóstico, etcétera, entonces el riesgo tiene que ser mucho menor que el beneficio que vaya a obtener ese paciente, ¿no? Por eso dice, hay que minimizar los daños, hay que hacer una evaluación integral de un análisis completo de riesgos y sobre todo tener una justificación clara de lo que vamos a obtener, ¿no? Los riesgos pueden haber desde daños corporales, claro, si van a ustedes a aplicar un nuevo fármaco, por ejemplo, hay que evaluar todo. Por eso es que los comités de ética van con lupa, ¿no? Porque si pasa algo, ellos también son enjuiciados, porque ellos han dado el permiso, tanto de la universidad como del hospital. Por eso es que los comités de ética, ellos son bien rigurosos, ¿no? Ahora, también no tienen que tener cuidado con relación a los riesgos físicos por efectos secundarios, por ejemplo, ¿no? O lesiones si van a hacer una toma de muestra, etcétera. Tienen que tener los protocolos bien establecidos, ¿no? De horarios, personas, etcétera. También riesgos psicológicos, ¿no? Entonces, no, sí, sí, quiero, mañana a las 6 de la mañana. Y la persona termina estresada, ansiedad, ¿no? Con ansiedad, trauma emocional, entonces hay que tener cuidado también de esos detalles psicológicos. Riesgos sociales, ¿no? Discriminación, que nadie se sienta discriminado, nadie. Y si es que tenemos que explicar, si vamos a un salón de clase y repartimos no, a los 50 y dejamos a 3 sin, hay que acercarnos a esos 3, explicarles. Y en algunos casos, sobre todo cuando se trabaja con niños y vamos a hacer algún tipo de dinámica, en algunos casos hasta se les aplica a ellos y luego se descarta por cuestiones psicológicas, ¿no? Etcétera. Riesgos económicos, claro. Sus investigaciones pues no van a poner en riesgo la economía del hospital, ¿no? Dice, sí, yo voy a hacer resonancias a todos mis 200 pacientes. Bueno, tienen que evaluarlo, ¿no? Vamos a ver. Consentimiento informado, sobre todo cuando vamos a trabajar con pacientes, niños, etcétera. Ahora, todos, cuando van a hacer la colecta de datos, pues tienen que cuidar de no colocar nombres, no colocar identificaciones, DNIs, códigos, nombres, porque eso ustedes en la tesis o en el proyecto tienen que decir que ustedes han respetado el anonimato que ustedes internamente, pues, se le coloque un código por numeración, este es mi participante número 1, 2, 3, 4, pero no pueden colocar nombres del participante. Es más, todas las preguntas, o la primera pregunta de todos los instrumentos siempre es la de consentimiento. ¿Acepta usted de forma libre responder las preguntas que serán usadas como parte de investigación? Sí, ya tienen el consentimiento. Esto es cuando no necesitan un consentimiento detallado.
Es decir, si van a trabajar con niños, necesitan un consentimiento bien detallado, que el padre sepa lo que se está haciendo. Ustedes tienen que pensar que alguien les va a hacer juicio, entonces ustedes tienen que estar bien respaldados. Igual con pacientes, si van a aplicar algún tipo de protocolo, el paciente va a firmar un consentimiento informado teniendo claro de los riesgos. Recordemos que aplicamos un protocolo porque hay algún tipo de cambio en el tratamiento, ¿no? Entonces, como dice, garantizar que cada participante comprenda completamente el proceso, el propósito y los procedimientos, ¿no? Que no quede ambiguo, hay que darnos la molestia de explicarles, ¿no? Cuáles son los positivos, los negativos, qué va a ganar, ¿no? Etcétera, ¿ok? Entonces, porque vamos a obtener una firma. Entonces, en el consentimiento informado, hay que les coloco ahí un ejemplo, hay que colocar de forma clara los objetivos, el tiempo que va a tomar, sobre todo si van a hacer un estudio de caso clínico, pues señor, vamos a hacer el acompañamiento durante un año y esto consta de estas pruebas, charlas, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay que describir también en el consentimiento informado de las actividades que va a realizar, ¿no? El participante y de forma muy honesta decir cuáles son los posibles daños y las ventajas de participar, porque las personas tienen que participar de forma voluntaria. Ustedes, nadie puede obligar a nadie a decir, pues sí, tú eres parte de acá y tú tienes que participar. No, las personas pueden enjuiciarlos y decir, no, me están hostigando, ¿no? Etcétera. Y como dice, confidencialidad. Manejo de datos personales, las medidas de protección, hay que tener mucho cuidado. Protección de la privacidad, aplicar las medidas estrictas. A veces sin querer los investigadores, mira, viste, y lo marqué y esa persona y este es antiético total. Ustedes tienen que actuar con ética, independiente a quienes están ustedes haciendo la colecta, ¿no? Monitorear el bienestar. Si van ustedes a contratar personas que les van a hacer la colecta de datos, tiene que quedar claro la parte del respeto, no hacer comentarios extras y no llevar la información. Tienen que también hacerle firmar un documento de confidencialidad, que ellos no pueden llevar información extra y decir, ah, mira, ve, yo entrevisté al político tal y él y dijo esto y aquello. Antiético total, ¿no? Entonces, como dice, información oportuna. La forma de comunicar los resultados no es de forma oral, es por escrito, en una publicación, sin tener que colocar ningún tipo de datos de los pacientes, ¿no? Por eso es que cuando yo les decía, no usen nombres de las instituciones. Mis datos, profesora, van a ser colectados en la Universidad Nacional Federico Villarreal en posgrado. Y me ha salido que el 90% están estresados. Y listo, ¿no? Entonces, claro, pues puede ser real, pero estamos tomando el nombre de una institución. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces nosotros colocamos Universidad Pública de la Ciudad de Lima, que existen varias universidades, entonces no saben cuál es. Pues no, es una forma de resguardar. Igual con nombre de los hospitales también, ¿ok? Claro, si son datos que ustedes consideran que no va a perjudicar a nadie, ya ustedes y el hospital les ha dado el permiso para usar el nombre de la institución, no hay ningún problema. Pero por lo general siempre resguardamos el nombre de personas, el nombre de instituciones. ¿Ok? Asegurar el derecho de abandonar la investigación también puede ser, sobre todo en casos de este acompañamiento de casos clínicos, ¿no? La persona simplemente, pues hay la opción de que pueda abandonar, ¿no? Y está dentro también de el porcentaje de las estadísticas. Manejo ético de datos. Como decíamos, almacenamiento seguro. Los datos que ustedes vayan a colectar es de ustedes. No estén, lo puse en un USB y así de forma involuntaria se lo entregan a alguien y ese alguien copió sus datos y ahí están todos los datos de todos los pacientes y es alguien público y se publicó, y no, y esto llevó a manos de otros. Tener mucho cuidado, por eso almacenamiento seguro, cumplimiento normativo, ¿no? Planes de gestión, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a guardar? Si lo van a trabajar de forma virtual, por ejemplo, en Google Form, que ustedes tengan todas las condiciones de poder resguardar esos datos que están colocando, ¿no? Dice planes de gestión, desde la recolección, cómo lo van a recolectar, si van a hacer en hojitas, dónde lo van a guardar, lo van a escanear, lo van a vaciar a una base de datos de Excel o de algún otro programa, luego cómo lo van a procesar y sobre todo en la parte de gestión, en la parte de almacenamiento de datos. Consideraciones especiales en personas vulnerables. Como dijimos, ellos requieren protecciones adicionales. Por ejemplo, niños
personas embarazadas, ¿no? Personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, grupos marginados, etcétera. Ustedes tienen que tener ahí mucho más cuidado. Porque imagínense que están haciendo algún tipo de medida a una persona embarazada, no tuvieron los cuidados y la persona se cayó, ¿no? Listo, ya eso no, ese punto es antiético porque no se tomó los cuidados. Y uno, ustedes pueden ser perjudicados de forma profesional porque también están pues dañando al participante y esto puede llevar a una revisión del comité de ética y les anularon su investigación. Entonces, pues hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, como ya dijimos, sobre todo en cuestiones cualitativas, a veces se hacen preguntas abiertas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros colectamos los datos. Nosotros no podemos influir, solo podemos escuchar. ¿Qué opina usted sobre? Ya, listo, solo escuchamos. No podemos influir, ¿no? En su respuesta, por ejemplo, pero por lo general aquí nadie va a trabajar y la recomendación es no trabajar con preguntas abiertas. Siempre las preguntas tienen que ser con alternativas, y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Entonces, los comités de ética, ellos cumplen una función importante, porque ellos van a evaluar el instrumento, van a evaluar el proyecto, se van a evaluar un protocolo que se va a aplicar, ¿no? Son profesionales de diversas áreas, ¿no? Y ellos pues van con ojo crítico para hacer la evaluación del proyecto porque saben que su nombre de alguna manera está en riesgo, ¿no? Porque si pasa algo, ellos van a ser pues sancionados, evaluados. Por eso es que ellos hacen una revisión exhaustiva. Es más, muchas veces hacen las observaciones para que el estudiante levante algunas observaciones o alguna aclaración y hasta los llaman, ¿no? ¿Qué ha querido decir acá? Explíquenos, no nos quedó claro que va a trabajar con niños y esto y tal. Ah, ok, le tiene que quedar claro. Obviamente que también el trabajo de ellos pues es hacer un monitoreo de los estudios que han sido aprobados, ¿no? Por eso es que el comité de ética pues va hasta el final. Tiene que haber honestidad académica, que es lo que yo les decía, evitar plagios, manipular, no manipular los datos. Ay, pero yo quería que mis datos salgan de esta manera. Ay, cambio algunos datitos por ahí. No, honestidad académica. Por eso es que ustedes han narrado sus limitaciones. Es más, cuando ya hagan la colecta de datos, van a adicionar las limitaciones en el proceso de colecta de datos. Entonces tiene que ser transparente y sobre todo de una publicación responsable. Claro, las publicaciones tienen que ser en revistas indizadas o indexadas, ¿no? Entonces, las descripciones, la documentación, los procesos de consentimiento, todo eso tiene que estar en los anexos en el trabajo. Por ejemplo, aquí les he dejado algunos textos que ustedes seleccionan y ven cuál de ellos pueden usarlo. Dice, este estudio se pegará a lo señalado por la declaración tal y dispuesto en la ley tal, y ante el Comité de Ética del hospital se protegerá la confidencialidad de información y se recabará consentimiento informado. Ya, y han colocado en el anexo el modelo del consentimiento. Aquí tienen otro, ¿no? Dice, el presente estudio por naturaleza de revisión, bueno, es una revisión sistemática, ¿no? Eso es más sencillo. El presente estudio no trabajó directamente a las gestantes ni realizó ningún tipo de procedimiento, por lo que no constituyó ningún riesgo a los participantes. Los datos fueron manejados únicamente por los autores, codificando cualquier información que permita la identificación de los pacientes. El proyecto de investigación fue revisado por el comité de ética de tal universidad y etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Esto necesito que ustedes lo narren. Ahora, esto no necesitamos para hoy día. Lo que sí necesito ahora, sean